Bueno, buenos días. Hoy, como todos los martes, iniciamos nuevamente las charlas de columna del servicio. Mi nombre es Joan Sebastián Robledo Arias, yo soy residente en neurocirugía del servicio de la Universidad de Antioquia de tercer año. El día de hoy les traigo un tema que probablemente no hemos tocado hace ya bastante tiempo, que es biología de la fusión espinal. Entonces, lo primero es que el concepto de fusión espinal va a ser un procedimiento quirúrgico donde se van a unir dos o más vértebras, y esto va a tener como fin eliminar el movimiento 1, 2, mantener una estabilización o restaurar la estabilidad y aliviar el dolor. Contrario a esto o antagonista a esto existe la pseudoartrosis, que va a ser esa falla de esa fusión. Entonces no se forma ese bloque sólido o ese bloque duro, y más o menos pues en un control de 6 a 12 meses, ese sitio que se trató de fusionar sigue con movimiento. Entonces, en los estudios, en las series de casos, más o menos esta pseudoartrosis se encuentra datada entre 2 a 42%. Y es una de las causas más frecuentes de ser llevado el paciente o los pacientes a cirugías de revisión, un 23.6%. Entonces, digamos que el objetivo de la charla, uno es entender la biología de este proceso, y en razón de eso tratar de dominar esa biología subyacente del proceso de la fusión espinal, para de esta manera maximizar las tasas de éxito y disminuir, digamos que mejorar los resultados y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Entonces, les traigo primero este artículo, que es como un recorrido de la osteobiología desde el punto de vista de los mecanismos biológicos a las aplicaciones clínicas. Es una revisión narrativa. Lo primero es que hay unos pilares fundamentales. Hay 5 pilares fundamentales, 2 que son dados por el cirujano y 3 que son dados por el injerto. Lo primero está el concepto de la osteoconducción, o alegóricamente como un andamio, ¿cierto? Que va a ser una matriz o una estructura tridimensional que va a actuar como marco. Y este marco estructural va a permitir que haya migración de células y que haya vascularización. Eso es una cosa. Lo otro está el concepto de osteoinducción, que va a ser como el director de la obra. Van a ser señales químicas, como las proteínas morfogénicas de hueso, que lo que hacen es reclutar células progenitoras y tratar de hacerlas ir o derivarlas en osteoblastos, que van a ser las células que forman hueso. Y por el otro lado está la osteogénesis, que es como el motor, ¿cierto? Son ya las células vivas como tal, los osteoblastos, las células madres mesenquimales, que van a derivar en osteoblastos y que en última instancia van a ser las que forman el hueso. Entonces, bueno, el injerto ideal, ¿cuál sería el injerto ideal? El injerto ideal vendría a ser un injerto que tenga las 3 facultades, ¿cierto? A lo largo de la charla vamos a ir viendo como cada una, pues cada sustituto óseo, cada injerto o no injerto, qué pilares tiene. Pero entonces hay 2 conceptos importantes, que es lo de la vascularidad y la estabilidad mecánica, que es dado por el cirujano. Cuando uno hace en cirugía de columna una decorticación, digamos, minuciosa, se da por la tarea de hacer como esa lesión a la lámina, a la transversa, crea un lecho vascular que permite que haya una migración o una aparición de células progenitoras y osteoblásticas que inicien, digamos, como toda la cascada o todo el proceso. Si esto no se hace de manera adecuada, muy probablemente va a derivar en pseudoartrosis. Y está el concepto de estabilidad mecánica, que ya se sabe que a pesar de que haya mínimos movimientos, esos mínimos movimientos va a hacer que los tejidos que están, digamos, en crecimiento se deriven a una vía osteocondral o de cartílago.
que también va a llevar a la pseudoartrosis. Entonces, estos dos, vascularidad, estabilidad mecánica, es por parte del cirujano y los otros tres del injerto. Lo otro que hay que tener en cuenta es que todo este proceso de fusión espinal va a estar dado, digamos, o supeditado a la fisiología o fisiopatología de las fracturas, ¿cierto? Las fracturas van a estar, digamos, determinadas por el concepto de regeneración ósea, y esta regeneración ósea es una homeostasis, ¿cierto? Es un equilibrio vital entre los osteoclastos que destruyen hueso, hacen la resorción ósea, y los osteoblastos que hacen formación ósea o construyen. Resulta que estos osteoblastos que se derivan de las células madre mesenquimales van a estar, digamos que, definidos por una serie de factores de transcripción claves. Los más importantes son el RUNX2, que va a terminar la formación de hueso, y el SO o caja SRYX, que van a terminar la formación de cartílago. Y por el lado de los osteoclastos, es importante estos dos factores de transcripción. El primero, que es el factor de crecimiento de macrófagos, que va a hacer entonces que los monocitos y macrófagos hematopoyéticos se vuelvan células precursoras de osteoclastos. Y estas células precursoras de osteoclastos secundarios al influjo del factor nuclear kappa beta en la vía del RANK van a terminar formando los osteoclastos. Entonces esto es un equilibrio, ¿cierto? Si hay más uno del otro, se va a dar entonces osteoporosis. Si hay más pues más función o más cantidad de osteoclastos, y en el otro lado osteopetrosis. Entonces es un equilibrio. Este proceso de fusión espinal tiene unas etapas, ¿cierto? Son 4 etapas fundamentalmente. Lo primero es que hay una formación de un hematoma. Cuando uno hace pues la lesión, se genera un hematoma, hay un daño de la vasculatura, esto genera un exudado, hay una granulación de plaquetas, y todo esto va a terminar liberando sustancias proinflamatorias. Estas sustancias proinflamatorias van a hacer que exista hiperemia, aumenta la vascularidad de la permeabilidad vascular, que haya migración de neutrófilos y de macrófagos, e inicie pues toda una cascada inflamatoria. Posteriormente está el proceso de la formación del callo blando, que va a hacer que un tejido fibrilar de elastina y de fibrina se empieza a formar, y se empieza a formar un tejido de granulación en el centro, y esto, digamos, que ayuda también sustancias que este tejido libera a que se formen osteoblastos y empiece a haber formación de hueso. A su vez, los osteoclastos en las zonas, digamos, periféricas de la lesión empiezan a destruir el tejido óseo necrótico. Posteriormente está el proceso, la formación del callo duro, que va a ser un proceso de osificación endocondral que va desde la periferia hacia el centro, y tiene que ver pues con varias de las vías de señalización que les voy a hablar más adelante. Y lo último es el proceso de remodelación, que es básicamente ese reemplazo de ese hueso, de todo este proceso, por un hueso de tipo lamelar, que esto ya va a durar pues meses o años. Pero básicamente estos son, digamos, las etapas. Hay unas vías de señalización, son básicamente 4 importantes, así rápidamente. El Hedgehog, digamos que interactúa con la paratormona, esto termina a hacer que el GLI2 se active, y esto ayuda a una regulación de la osificación endocondral por la vía del RUNX2. El del NOC es básicamente inhibidor de osteoblastos. Bueno, ¿por qué les hablo de esto? Porque digamos que actualmente hay idea de, o se está tratando de sacar medicamentos para, digamos que alterar estas vías. Este NOC, a través de las proteínas Jagger y Delta-like, digamos que hay una proteólisis de una parte de esa proteína, y va a terminar siendo un inhibidor de osteoblastos al bloquear el RUNX2. La vía de la WNT beta-catenina tiene que ver con el Freyset y el LP5, que es la proteína 5 del LDL o la lipoproteína de baja densidad. Se hace una proteólisis, queda la beta-catenina, y esta termina haciendo la expresión pues del gen del RUNX2.
Y por último está el factor de crecimiento de fibroblastos, que tiene pues varias vías, el RAS-MAC, el JAK-STAT o el del fosfoinositol trisfosfato, que ayudado con el BMP, que de entrada les digo que es como el maestro inductor, ayuda también a la formación del RUNS2. ¿Por qué es importante este BMP? Porque se volvió pues una diana terapéutica. Entonces este inductor maestro tiene dos vías, tiene una vía dependiente de SMAD y una independiente de SMAD. La independiente de SMAD es básicamente esta misma o hace sinergia pues con esta de la JAK-STAT RAS-MAC, que ayuda pues a la formación de RUNS2, y esta vía del SMAD dependiente también ayuda, digamos, a la formación de RUNS2 y de osteocalcina, que ayuda a mineralizar pues por la vía del calcio y eso. Hay más o menos 20 familias, todas estas familias derivan del factor de crecimiento tumoral beta. Hay más o menos unas 7 que se sabe que tienen que ver con la actividad ósea, lo que es el 2, 4, 6, 7, 9, y en este momento se está usando lo que es la 2 y la 7, que están, digamos, avaladas por la FDA. Entonces, ya pasando a lo que son los materiales osteobiológicos, tenemos entonces una división grande, ¿cierto? Unos autoinjertos que pueden ser esponjosos o corticales o estructurales, y unos aloinjertos también esponjosos corticales, unos dispositivos de cerámica, la matriz ósea mineralizada y las proteínas óseas morfogénicas, que es lo de este inductor. Entonces, lo primero es que el autoinjerto viene a ser pues un tejido que es obtenido del mismo paciente. Todavía sigue siendo el gold estándar o el estándar de oro, y esto va a estar supeditado a que tiene la traba biológica perfecta, que es que tiene las 3 pilares fundamentales del injerto, ¿cierto? La osteoconducción, osteogénesis y osteoinducción. Hay unos sitios donantes, digamos que el que se ha usado por muchos años es la cresta ilíaca. Se ha usado el peroné, se ha usado huesos locales pues en columna como las láminas y las espinosas, y este autoinjerto tiene unas ventajas y unas desventajas. Lo primero es que, como es tejido propio del paciente, hay una histocompatibilidad perfecta. No va a haber riesgo de transmisión de enfermedades, porque se ha datado casos de transmisión de VIH y hepatitis B y C por aloinjertos. Tiene la traba biológica, pero tiene unas desventajas. Una de las desventajas grandes es que genera, digamos, una morbilidad significativa en el paciente, pues en el sitio donante, porque por un lado genera dolor crónico, puede generar hemorragias, infecciones, lesiones nerviosas. Acá en la imagen se ve, por ejemplo, los nervios cuneales, que están, digamos, muy cerca al sitio donde se saca el injerto. Lo otro es que hay un suministro limitado, ¿cierto? Uno no puede sacarle pues toda la cresta ilíaca a un paciente, entonces puede ser insuficiente para fusiones largas. Y este proceso de sacar el injerto de otro sitio pues anatómico, pues va a aumentar el tiempo quirúrgico y complicaciones de ese mismo sitio, como las pérdidas de sangre. Hay entonces 2 divisiones: el autoinjerto esponjoso. Entonces, como en la imagen de la izquierda es un hueso trabecular, pues tiene mucha porosidad. Como tiene mucha porosidad, por excelencia, digamos que es muy osteoconductivo, o sea, da mucho soporte para osteogénesis, pero tiene un pobre soporte mecánico. Entonces, si uno requiere un injerto que digamos que resista una carga máxima, no va a ser autoinjerto esponjoso, o se debe combinar este con otro. Por metro de superficie de gramo, digamos que es varias veces mayor comparado al otro. Tiene una osteogénesis directa, ¿cierto? Porque tiene células mesenquimales vivas, hay una rápida invasión pues, vascular, entonces va a haber neoangogénesis, va a haber formación de hueso Bowen, que es, digamos, que la etapa inicial, y se va a remodelar, va a haber una remodelación temprana a un hueso laminar, ¿cierto? Entonces es ideal, digamos, para inducir o iniciar la fusión. Tiene mayores, pues los estudios que dicen que tiene mayores tasas de fusión, hay una consolidación más rápida, es, digamos, especialmente eficaz como un complemento biológico, digamos, a uno estructural o en fusiones posterolaterales. ¿De dónde se ha sacado? De la cresta ilíaca anterior,
en el tubérculo ilíaco, el posterior, que es el gol estándar, que era lo que les estaba comentando ahora. Se ha sacado las apófisis espinosas, las láminas, como digamos un hueso local ahí en cirugía, o las metáfisis de huesos largos, como la tibia proximal, que es muy poco usada en columna, o la costilla. El autoinjerto cortical va a ser entonces un hueso laminar compacto. A diferencia del otro, tiene baja porosidad, o sea, tiene menos capacidad osteogénica, pero tiene un mayor soporte mecánico, ¿cierto? Es más fuerte su estructura. Sufre un proceso de creping substitution, que es básicamente un proceso lento que pasa entre meses y años, donde se cambia por completo el hueso. Y este hueso cortical va a tolerar mayores cargas con menor deformación comparado al otro. Tiene mejores resultados cuando el cirujano requiere restaurar altura o hay defectos óseos grandes, ¿cierto? La integración pues a todo el proceso es más lenta. Como no tiene, digamos esta capacidad de osteogénesis y de materiales inductores, en comparación al otro, tiene mayor riesgo de pseudoartrosis, y por ese motivo nunca debería usarse solo. O sea, nunca uno debe usar solo autoinjerto cortical, sino agregado o asociado a otro. Entonces, sitios donantes: está la cresta ilíaca, el peroné, la costilla. Este es un estudio donde compara el hueso ilíaco autólogo versus los huesos locales pues en la fusión posterior de columna lumbar. Abajo a la izquierda hay digamos un tiempo posoperatorio donde se evidenció digamos la fusión a 3, 6, 12 y 24 meses, y como pueden ver digamos que es muy similar, ¿sí? Es muy similar tanto la cresta ilíaca como el hueso local. Bueno, este estudio es un estudio comparativo retrospectivo. Se hizo un seguimiento pues a 24 meses, estaban los dos grupos, un grupo de autoinjerto de cresta ilíaca, 53 pacientes, y de laminectomía, 56. Y hay unas variables, digamos, de unas complicaciones, donde como pueden ver, digamos que en relación al dolor con el hueso local, el resultado fue 0, y las complicaciones son similares. Así a pues a grosso modo, digamos que el sustrato del estudio va a determinar que el hueso local también es altamente eficaz y seguro en comparación a la cresta ilíaca en las vías posteriores lumbares. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Resulta que a lo largo de los años estas complicaciones ha hecho que se buscara unas alternativas, ¿cierto? La primera alternativa que les voy a hablar son los aloinjertos, que van a ser básicamente huesos donantes o pues huesos de cadáveres. Entonces van a ser huesos que a través pues, de un proceso se van a esterilizar, entonces van a tratar de eliminarse agentes infecciosos, pero este proceso de eliminación también le va a quitar dos pilares fundamentales, que va a ser lo de la osteogénesis y la osteoinducción. Entonces, el aloinjerto va a tener principalmente una actividad osteoconductora, ¿cierto? De andamio de matriz. Entonces, bueno, básicamente eso. Hay unas ventajas, y es que como es un tejido donado, digamos que se confiere casi la disponibilidad ilimitada. Tiene varias formas, digamos que se puede acomodar antes de la cirugía. Hay varias formas: corticales, esponjosos, y va a eliminar pues la morbilidad del paciente, digamos que la recepción en el sitio pues donante. Hay unas desventajas, y es que va a tener pues como un potencial biológico, por lo que previamente les dije, y una incorporación más lenta a todo el proceso de fusión. Hay un riesgo teórico pequeño, pero existe, de transmisión de VIH, hepatitis B y hepatitis C, y a veces puede generar una respuesta inmune en el huésped. Indicaciones claves: va a ser ideal como un expansor de autoinjerto, entonces es ideal para asociarlo con autoinjerto.
Los corticales son excelentes para fusiones intersomáticas, donde están sometidos pues a compresión, por lo que les dije. A la derecha hay una comparación entre el autoinjerto y el aloinjerto, y como pueden ver, digamos que las otras facultades se pierden, pero se mantiene el de la osteoconducción. El aloinjerto esponjoso, entonces va a ser un hueso trabecular, va a cursar todo ese proceso que les dije, va a tener una función principalmente biológica, y esta mayor porosidad le va a configurar, digamos, la capacidad que haya mucha angiogénesis y mucha colonización celular. Entonces se inicie pues el proceso de fusión. Entonces esto ayuda a que haya una incorporación rápida, haya pues migración de células, de todo lo que les dije, y vaya a haber pues una remodelación en semanas a meses. Tiene unas indicaciones que están descritas como las fusiones posterolaterales, va a ayudar a complemento de injertos estructurales, ¿cierto? De los corticales, sirve como relleno alrededor de las instrumentaciones, ayuda pues a evitar la morbilidad del autoinjerto, ayuda a integrarse más rápido en todo el proceso de fusión por esta capacidad osteogénica, y cuando se combina con autoinjerto o con proteínas morfogénicas de hueso, se mejoran las tasas de fusión. Hay varias formas, entonces están los chips óseos particulados, la matriz ósea mineralizada, que es el que nosotros usamos mucho, es el PUTI, que se va a usar pues como relleno biológico. Está el aloinjerto cortical, ¿cierto? Entonces es un hueso pues compacto laminar de donante humano, ayuda a preservar pues la estructura, entonces sirve para resistir cargas. La incorporación va a ser más lenta, al igual que el autoinjerto pasa por el proceso de creeping substitution, que es el del cambio completo pues de hueso. Esa remodelación puede tardar meses a años, puede haber riesgo de necrosis central, de fractura del injerto o una integración pues incompleta. Tiene unas formas comerciales como son los anillos corticales, los segmentos diaficiarios de los huesos largos. Los cuerpos vertebrales halogénicos se usan como soporte estructural, tienen unas indicaciones, por ejemplo las fusiones intercorporales, tratar de restaurar la altura discal, los defectos óseos grandes cuando hay traumas grandes, tumores, deformidades. Y lo otro, al igual que el autoinjerto cortical, nunca se debe usar cortical solo, porque no va a tener, digamos, ese aporte biológico adicional, ¿cierto? Entonces, eso puede hacer que haya falla del proceso de fusión. Este aloinjerto cortical ayuda a mantener la alineación, y pues si no se usa con otro aditivo, tiene pues mayor riesgo de pseudoartrosis. Está la matriz ósea mineralizada, que es básicamente un aloinjerto que pasa pues por un proceso acidótico. Entonces, cuando digamos que este tejido pasa por ese ácido, va a haber liberación de colágeno, que va a ser osteoconductor, va a haber también una liberación de factores de crecimiento como el BMP, factor de crecimiento de fibroblastos, pues varios. Entonces, sirve también como osteoinductor. Entonces, esta matriz ósea mineralizada se va a usar como expansor de injerto para añadir un potencial biológico al aloinjerto o al autoinjerto que sacamos pues del paciente. Tiene una limitación clave, y es que existe una gran variabilidad, digamos que en la potencia osteoinductora, que tiene que ver mucho con el proceso de obtención de todas las casas comerciales, y eso no está pues como universalizado, ¿cierto? Entonces, digamos que eso es un problema importante. Hay una opción sintética que son las cerámicas, que son básicamente de hidroxiapatita y fosfato tricálcico. Son básicamente osteoconductores, ¿cierto? Tienen una ventaja, y es que pues tienen una disponibilidad limitada, no va a haber pues, riesgo de transmisión de enfermedades, tiene una alta biocompatibilidad y rentabilidad porque
se hace pues con materiales que son compatibles con el cuerpo. Tiene desventajas y es que pueden ser frágiles, entonces pueden no tener una buena resistencia a las cargas. Y esa tasa de reabsorción puede ser impredecible. El fosfato tricálcico puede llevar meses y la hidroxiapatita hasta años. Hay indicaciones que va a ser pues expansor de injerto o para rellenar defectos óseos. A veces se combinan con aspirado a médula ósea para añadir pues todo ese componente osteogénico de células hematopoyéticas y células mesenquimales o progenitoras. Y esto es una revisión sistemática que es, digamos, sustitutos pues sintéticos versus autoinjertos y aloinjertos. Entonces es una revisión sistemática donde se incluyeron 27 estudios, 3 ensayos clínicos aleatorizados, 16 prospectivos, 8 retrospectivos. De las regiones evaluadas, un 70% fue la columna lumbar y un 30% la columna cervical. Se evaluaron los siguientes materiales: la hidroxiapatita, el beta-tricalcicofosfato, el PMA, el calcio sulfato y los polímeros. Y digamos como resultados principales, es que con el injerto sintético se logró una tasa de fusión entre 85 y 95%, el autoinjerto 88-96%, pero sin una significancia, sin una significancia estadística. Entonces, entonces los resultados fueron comparables en la mayoría de los estudios. En la tasa de fusión en la columna cervical, el autoinjerto fue mejor comparado pues a los sintéticos. Acá sí hubo una diferencia estadística en varios de los estudios. Entonces, estos sintéticos o sustitutos óseos mostraron menor fusión y mayor falla mecánica. Hay unas complicaciones, entonces lumbares. No hubo pues diferencias significativas en infecciones, hemorragias, daños pues nerviosos, pseudoartrosis o reintervenciones. En cervicales se vio que hubo un aumento de la fragmentación del injerto, mayor aumento del colapso y mayor fallo mecánico con estos dos materiales. Lo otro es que la calidad de la evidencia es baja, moderada. Tenía pues una heterogeneidad alta desde el punto de vista metodológico y los tamaños de muestra eran pequeños, entonces también puede haber ese riesgo como de sesgo en múltiples estudios. Están las proteínas morfogénicas óseas. Van a ser como tal el agente inductor más potente disponible que existe hasta ahora. Ayuda a reclutar células progenitores y ayuda a diferenciarlas en osteoblastos, y se va a usar en casos de alto riesgo de pseudoartrosis, y también se usa o tiene avalado el uso en ALIF. Hay unas consideraciones, y es que requieren un carrier, que es la imagen de la izquierda. Esto se asocia pues a un mayor costo y un perfil, digamos, de complicaciones específicos como edema, osteolitis y radiculitis. Entonces, les traigo este estudio, que es una revisión sistemática donde se evaluaron precisamente como esas complicaciones de esta proteína morfogénica. Entonces, lo primero es que, digamos que esto a los últimos años fue muy satanizado, pero este estudio ayudó a dilucidar algunos resultados importantes para esto, que es que como tal no existe una evidencia sólida de que esta proteína recombinante aumente la tasa de infecciones tempranas o tardías. En las cirugías de ALIF se veía que se asociaba más a eyaculación retrógrada cuando se usaba esta proteína, pero entonces el estudio de Carrish tenía muchos abordajes laparoscópicos o transperitoneales, que esto dañaba pues el plexo nervioso hipogástrico. Entonces se determinó que esa eyaculación retrógrada iba a estar vinculada más al abordaje que a la propia proteína. En cuanto al tema de subsidencia de remodelación ósea, digamos que se ve un remodelado visible en 18% de los pacientes, pero se resuelve a los 24 meses sin consecuencias clínicas. Y lo último es digamos que
se pensaba o que tenía un riesgo de carcinogenicidad. Entonces, el estudio con un riesgo relativo de 0.9 y un intervalo de confianza entre 0.91 y 0.96 determinó que el riesgo de desarrollar cáncer fue igual o ligeramente menor al grupo control. Entonces, hasta ahora, esta proteína no se asocia con un mayor riesgo de cáncer. Este es el resumen de la evidencia. Entonces, la infección es que las tasas van a ser similares, la eyaculación retrógrada es que va a ser por el abordaje, la subsidencia es que es un fenómeno transitorio, no va a haber pues correlación con cáncer, y en cuanto a eficacia general, digamos que la fusión es superior, eliminando la morbilidad de la cresta ilíaca, pues del autoinjerto de la cresta ilíaca. Este es un metaanálisis de estas sustancias en escoliosis idiopática del adolescente. Tomaron 2 estudios, 2.389 pacientes, una heterogeneidad del 45%. Digamos que se valoró cresta ilíaca, aloinjerto y sustitutos. La fusión global fue del 100%, con una pues significativa. El sangrado fue ligeramente mayor en los pacientes que se les sacó pues cresta ilíaca, con una diferencia pues significativa. El tiempo quirúrgico también fue mayor para los pacientes de cresta ilíaca, con diferencia significativa, y el dolor también fue mayor en el grupo de los pacientes de cresta ilíaca. Entonces, este estudio determina que todas las opciones son válidas. Bueno, ahora les traigo este estudio para hablar, digamos, un poco de lo que son los injertos vascularizados, ¿cierto? Digamos que en las cirugías de reconstrucción. Entonces, lo primero es que los injertos vascularizados van a ser segmentos de hueso transferido con su irrigación sanguínea, que se puede dar por anastomosis con microcirujanos, cirujanos plásticos, o si se saca el injerto con el pedículo. Tiene una diferencia clave frente a los injertos convencionales, es que no va a depender de la revascularización local para iniciar pues todo el proceso de fusión espinal. Entonces van a haber flujo sanguíneo inmediato, va a tener todo este proceso osteogénico de osteoblastos, osteocitos. Como tiene irrigación sanguínea per se, entonces va a tener resistencia a la hipoxia, tiene mayor resistencia a la infección, porque en la infección va a haber pues un ambiente necrótico o hipóxico, y la remodelación va a ser activa desde el inicio. Entonces, como tal, se puede decir que no es un andamio, sino que es hueso vivo. A la derecha hay una tabla de los injertos vasculares que se han utilizado. Hay unas indicaciones, ¿cierto? Entonces, por un lado están las pseudoartrosis recalcitrantes, que son mayor o igual a 2 fallos previos de fusión, pérdidas de la biología local, tiene una evidencia de 2 a 3, y la justificación biológica es que ese injerto no va a depender pues de la revascularización del lecho receptor, se hace o sirve para resecciones o defectos óseos extensos mayores de 5 a 6 centímetros dados por vertebrectomías por tumores, traumas de alta energía, osteomielitis. Entonces ayuda a hacer pues todo un proceso de reconstrucción estructural más fusión definitiva. En los pacientes que fueron irradiados, que se les hizo pues cirugía oncológica espinal y después radioterapia, la razón es que la radiación pues daña el endotelio y hace que haya un fracaso pues del injerto convencional, pero como va con el pedículo, no tiene pues este problema. Las infecciones crónicas como las osteomielitis vertebrales, por todo el proceso que les digo, necrosis, y eso hace que el injerto falle. Entonces la ventaja es que aporta el flujo sanguíneo, ayuda también al parecer a que el antibiótico llegue mejor al tejido y que llegue más células inmunes. Hay unas indicaciones, digamos, por tipo de injerto. Entonces los que más se utiliza son pues en columna el injerto de peroneo vascularizado para defectos estructurales largos, para hacer soporte axial,
en columna toracolumbar, el injerto de costilla vascularizada, que sirve para columna cervical y reconstrucción anterior, los injertos de hueso ilíaco vascularizado para defectos pequeños y para revisiones lumbares. Bueno, este estudio, digamos que habla sobre todo del injerto vascularizado de cresta ilíaca. Entonces, lo primero es que, digamos que para realizar, digamos, la obtención de este injerto vascularizado se necesita pues conocer muy bien la anatomía. Se debe hacer en la cresta ilíaca posterior superior, 3 centímetros por detrás del borde. Se debe hacer una disección subperióstica, tener presente que, digamos que el levantamiento de los tejidos tiene que ser de medial a lateral para no tener compromiso de los nervios coneales que vienen acá. Y la rama que se saca son ramas perforantes de la arteria glútea superior, entonces se saca todo el bloque. Este es el de costilla. Entonces se tiene que hacer pues una disección de la costilla con el músculo y el paquete vasculonervioso. Miren acá la arteria pues, o el paquete vascular. Acá ya es donde se hizo pues toda la disección, y hay que tener pues especial precaución con no dañar pues el pulmón. Digamos que estos estados actuales, hay unos estados actuales, acá a la izquierda, digamos que hay una comparación entre las propiedades del autoinjerto, los aloinjertos y el resto de sustitutos. Recordar pues que los autoinjertos tienen las 3 propiedades, pero que dependiendo pues al contexto del paciente y combinación de varios, digamos que se busca la idoneidad. Este es un algoritmo, el de la imagen de arriba es un algoritmo del libro de Humans para uno, digamos, escoger cuándo usar autoinjerto, el injerto y BMP. Entonces, cuando son fusiones que buscan, digamos, la resección de malignidad o tiene infección, se usa pues lo del autoinjerto. Ahí se los dejo. Este de abajo es para reconstrucción pues de la estructura de la columna. Por último están pues los injertos vascularizados. Este es un algoritmo de un grupo de Japón donde se valora pues digamos que modificadores de los pacientes como osteoporosis, fumar, obesidad, diabetes, dependiendo pues al tipo de intervención en la región espinal. Se tiene digamos como unas predilecciones. Entonces cervical anterior, autoinjerto, se puede usar pues con DBM, o todo esto de las cerámicas pues óseas, los TLIF, también autoinjerto más la hidroxiapatita o el beta-tricálcico o la matriz ósea desmineralizada, los ALIF, como había hablado pues previamente, de autoinjerto con los carrier de DBM. Cuando hay deformidades pues grandes, puede usar autoinjertos o los autoinjertos vascularizados asociados pues a sustitutos. Y hay unos digamos que de cirugía mínimamente invasiva, donde se usa más que todo, pues no se usan autoinjertos sino aloinjertos y el resto de sustitutos. Les traigo esta última revisión narrativa, que es del 2025, donde deja pues este algoritmo. Y acá es muy importante como valorar el riesgo de pseudoartrosis. Entonces, pacientes que son fumadores, que tienen diabetes mal controladas, obesidad, que tienen uso de AINES o corticosteroides de larga data, son, digamos, pacientes de alto riesgo. O si se va a tratar más de 2 niveles, entonces la opción A es, digamos, buscar una biología máxima, que es el autoinjerto de cresta ilíaca. La opción B
se puede usar pues la proteína recombinante con aloinjerto o cerámica como carrier, la C, el aloinjerto más el DBM, y hay que mirar pues consideraciones adicionales. Si requiere pues un soporte estructural, entonces se puede usar pues las cajas intersomáticas o aloinjertos estructurales, rellenándolos pues con opciones biológicas, ya que el cirujano determine. En pacientes de bajo riesgo, la opción primaria pues va a ser hueso local, hueso sacado ahí del paciente más un expansor, aloinjerto cerámica, y si no hay hueso local, un aloinjerto más un DBM para, digamos, añadir actividad biológica. Y esto es lo que les traigo. Muchas gracias. Yo tengo 4 dudas, pero son dudas de verdad y ojalá pues vos tengas la respuesta. La primera duda, Sebastián, es cuando hacemos, el objetivo de la cirugía es fusionar, pero cuando hacemos cirugía mínimamente invasiva no ponemos injerto, aunque hoy en el algoritmo pusiste que se ponía, pero no hay por dónde poner injerto. Entonces, ahí estamos como fallando al principio número 1, que es fusionar. ¿Cómo le va a esos pacientes con cirugía mínimamente invasiva en fracturas que todos los días estamos haciendo más? La segunda pregunta, como te digo, yo no sé la respuesta. La segunda pregunta que te hago es, en un paciente anciano, ¿qué utilidad tiene poner los fragmentos de lámina? Porque ese hueso es osteoporótico y es malo, pero siempre lo hacemos, siempre ponemos esos fragmenticos. La tercera pregunta es, ¿qué utilidad tiene escarificar? Porque algunas veces escarificamos, otras veces no escarificamos, antes de poner el injerto. Nacho, no se oye nada. Vamos a hablar algo más. Sí, venga. Yo estoy haciendo 4 preguntas. Espera un momentico. No, déjelo ahí para que él hable ahorita. La primera pregunta es, cuando hacemos cirugías mínimamente invasivas, no ponemos injerto y entonces en realidad estamos cumpliendo el objetivo no que es funcionar. Esas son dudas que yo siempre he tenido y no tengo respuesta. La segunda pregunta es, cuando operamos pacientes ancianos y ponemos el hueso de la lámina y lo que nos sobra de la apófisis espinosa, ¿qué utilidad tiene poner ese hueso que es de mala calidad como soporte para el injerto? La tercera pregunta es la importancia de escarificar. Que algunas veces, yo no sé si por pereza o por pérdida de la no sé, como por cansancio, no descalificamos. Y yo siempre he tenido dudas si descalificar siempre. Y la cuarta pregunta es, ¿qué importancia tiene que la instrumentadora esté moliendo todo el huesito para que quede pequeñito y no poner unos pedazos un poco más grandes? Como te digo, son dudas que siempre he tenido, que no tengo respuesta, en que ojalá que ustedes tengan como alguna luz en eso. Adelante, Gustavo. ¿Sebastián tiene alguna respuesta? No. Sí, adelante, Sebastián. Profe, lo de las calificaciones, creo que en la segunda o tercera diapositiva les hablaba pues que había como 5 pilares, ¿cierto? 3 de ellos eran pues como lo del injerto y 2 que eran dados pues, por el cirujano. Esto de la escarificación y esto de generar ese daño tiene que ver, digamos, con el pilar de la vascularización, que es como crear un ambiente propicio para que ese tejido empiece a hacer pues, todo el proceso de fusión espinal. Yo creo pues que uno debería hacerlo siempre, ¿cierto? Respecto a lo del
a lo del paciente anciano, pues yo la verdad no revisé, pues, digamos, como resultados en pacientes añosos, pero de alguna otra forma ese tejido debe tener alguna capacidad biológica, ¿cierto? O si, digamos, si está muy osteoporótico, uno debería, digamos que ayudarse pues de todos estos sustitutos óseos que ayuden pues a esa viabilidad osteogénica. Pues alguna en alguna de los textos de la ¿cómo era? De Wenzel creo que decía que eso aumentaba como la superficie de contacto y que pudiera mejorar, digamos, el proceso de fusión espinal. Y la otra, lo de cirugía mínimamente invasiva, la verdad sí no sé los resultados. No sé, profe Gustavo. Ahí, pues, yo puntualizo ahí 2 o 3 cosas, pues realmente en cirugía mínimamente invasiva, digamos que uno de los factores que siempre se cuestiona es la capacidad que tienen esos procedimientos de generar fusión ósea. Y obviamente pues no se puede perder, digamos, el horizonte, porque pues la fusión, como ya se comentó muy bien, es tal vez la parte más importante de la evolución a largo plazo de cualquier intervención espinal. Digamos que cirugías mínimamente invasivas en pacientes por ejemplo, con fracturas tipo A, pues implica básicamente que lo que está haciendo es un fijador interno y que funciona digamos, es como un soporte estructural mientras consolida la fractura y finalmente pues el instrumental se debe retirar. Pero cuando estamos hablando de enfermedad degenerativa y fusión, obviamente la fusión hace enfermedad degenerativa, la fusión hace es una parte muy importante del procedimiento quirúrgico. Entonces eso pues obviamente hay que maximizarlo y tenerlo pues muy presente en la cirugía. Hay como 3 pilares que por ejemplo es muy se hablan con mucha frecuencia en AO, por ejemplo digamos en los pilares de cirugía espinal de AO, y tal vez digamos que a la fusión es al que aunque pues se le da mucha significancia pues en toda esta bibliografía o en toda esta, digamos, en todo este esquema o en esta filosofía de manejo de la columna, tal vez eso a lo que en general los cirujanos le paramos más bola o le ponemos menos atención. Entonces le ponemos mucha atención ya al alineamiento, a la estabilidad, pero a la biología, que tal vez es lo que finalmente garantiza el buen resultado quirúrgico, no le damos tanta importancia. Entonces muchas veces no, la matriz, y entonces ponemos ahí la matriz donde sea, o el injerto, y entonces tiramos el injerto y pensamos que realmente eso no es importante. Digamos que en columna la pseudoartrosis, digamos, no son tan sintomáticas como la pseudoartrosis en otras partes, por ejemplo una extremidad, o sea, una pseudoartrosis en un fémur es una cosa grave, pues porque el paciente tempranamente tiene dolor y obviamente pues eso se manifiesta con inestabilidad y falla de la construcción. En la columna algunas pseudoartrosis puede que no sean tan sintomáticas y por lo tanto digamos que al cirujano no le genera como tanta inquietud, pero digamos que definitivamente es importantísimo que que con el planeamiento de la cirugía tengamos en cuenta cuál es el riesgo de pseudoartrosis de nuestros pacientes y cuál es el mejor injerto que debemos usar. Por ejemplo, con el paciente que vos comentabas, Nacho, o sea, un paciente anciano con osteoporosis, diabético, es un paciente que si sumas todos esos factores de riesgo, puede que el riesgo de pseudoartrosis sea más del 20%, o sea, es un riesgo altísimo. Y nosotros usualmente no lo tenemos en cuenta en el planeamiento del injerto que vamos a usar. O sea, yo creo que tiene que ser parte importante del planeamiento quirúrgico. Entonces, como lo comentó bien Sebastián, en los pacientes definitivamente vos tenés que buscar alguna ayuda biológica, o sea, alguna alternativa biológica y no solo estructural que definitivamente aumente las tasas de fusión. Y ya para no alargarme más, porque tal vez otros tendrán otros comentarios, uno de los objetivos de esta charla era también darle mucha importancia a los injertos vascularizados de columna que con poca frecuencia los usamos. Especialmente en resecciones oncológicas, cada vez aparecen más reportes
que demuestran como pacientes con reacciones oncológicas y con buenos resultados oncológicos a 2 y 3 años se están presentando con fallas de la instrumentación, con fracturas de las barras, desplazamientos de los sistemas de reemplazo corporal, y básicamente esto está relacionado directamente con pseudoartrosis. Y pseudoartrosis porque esos pacientes tienen muchos factores de riesgo, o sea, primero de todo son pacientes desnutridos, es más, muchas veces con problemas digamos metabólicos importantes asociados a enfermedades de base, que reciben radioterapia, que reciben quimioterapia, es una cantidad de cosas que van en contra de la biología de la fusión. Entonces los injertos vascularizados es probable que disminuyan significativamente el riesgo biológico de falla de la fusión. Entonces, como bien lo comentó Sebastián, pacientes con resecciones vertebrales extensas y con muchos factores de riesgo son pacientes que debemos considerar para este tipo de intervenciones. Y otra cosa que definitivamente hemos abandonado es el injerto de cresta ilíaca. Pues hombre, digamos que yo tampoco es que lo use con mucha frecuencia, pero en pacientes en los que considero que el riesgo de pseudoartrosis es alto, siempre trato de usarlo o lo uso. Y tenemos como el temor de que se infecta, de que sangra, de una cantidad de cosas, pues obviamente es un riesgo real, eso está claramente demostrado y descrito. Pero si uno usa una buena técnica quirúrgica, limpia, escoge el sitio donante de la forma, digamos, más adecuada posible, la probabilidad de que el sitio donante tenga morbilidad es mucho menor. Entonces, digamos que también es como un llamado de atención a que volvamos a usar autoinjerto en pacientes que tienen riesgos altos de pseudoartrosis. Bueno, Nacho, no sé si tiene... en lo que decías de que por qué picar el hueso. Es muy importante, Nacho, porque digamos que el injerto de hueso local, aunque tiene alguna capacidad biológica, pues digamos que su principal efecto es la osteoconducción, el injerto de hueso local. Digamos que el que más capacidad biológica tiene es el injerto de cresta ilíaca, eso también está bien descrito. Entonces, la osteoconducción depende mucho de la superficie de contacto de los fragmentos óseos. Entonces, si un fragmento óseo muy grande tiene poca superficie de contacto, lo que usualmente ocurre es que no se integra, finalmente termina secuestrado, se reabsorbe y no tiene ninguna utilidad pues en la fusión ósea. No sé, Nacho, si tienes algún otro comentario. No, nada, muchas gracias.